Señoras, señores, amigos de TV Senado, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos reiniciando la jornada de esta mañana con el seminario Gestión del Conocimiento para una nueva ciudadanía. Comenzamos el segundo panel de este seminario, cuyo tema es Contactos conectados, las redes sociales. El moderador es el señor Sebastián Valenzuela, profesor e investigador de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Expone don Jorge Fábrega, economista, sociólogo y director en políticas públicas de la Universidad de Chicago, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y posteriormente se debería integrar el señor Slaine Portilla, periodista y director de BLP Televisión Antofagasta. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Así es, vamos a discutir en este segundo panel de la mañana sobre redes sociales y estoy muy contento de que el expositor a mi derecha, Jorge Fábrega, esté con nosotros, porque yo diría que Jorge es uno de los pocos expertos que hay en Chile en este minuto sobre redes sociales, sobre todo desde un punto de vista empírico. Y en ese sentido yo creo que para todos ustedes y para mí también va a ser una exposición muy interesante la que va a hacer Jorge. Como se decía en la introducción, Jorge es economista, sociólogo, tiene un PhD en políticas públicas en la Universidad de Chicago y actualmente es académico en la Universidad Adolfo Ibáñez. Jorge, sin más presentaciones, te dejo la palabra. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Ahí sí. Ya. Bueno, gracias Sebastián por la presentación. Primero que nada quiero agradecer al Congreso Especial en la figura del senador Cantero por esta invitación y también felicitarlos por la iniciativa de invitar a la sociedad a pensar en esta nueva visión que es la mirada de redes. Lo que quiero hacer, voy a desencadenar hacia la parte empírica, hacia el final, pero primero contextualizarlo, ¿ya? Porque hoy en día está de moda hablar de redes por todo lo que sucede con las redes informáticas en Internet, Facebook, Twitter. Pero esto no es una moda, esto, como bien mostró Juan Pablo Cárdenas en la primera parte, hay todo un desarrollo que viene hace bastante tiempo, ¿ya? Y solamente para graficarlo les muestro esta gráfica, ¿ya? Que muestra cómo han ido aumentando las publicaciones en el mundo. Estos son los datos digitalizados de libros de Google Docs que tratan sobre redes sociales. Esto es solamente una muestra de los que son en inglés, una muestra que está creciendo, como se ve, y que parte en la segunda mitad del siglo pasado. Y que el pensar nuestra interacción a partir de las redes irrumpe en un mundo que está básicamente, el mundo social explicado básicamente de dos grandes paradigmas, dos grandes visiones, y aquí las redes, el pensamiento desde las redes irrumpe como una alternativa. Y esas dos visiones son las que aquí trato de resumir. Una visión que usualmente estaba ligado a la sociología clásica, que miraba a la sociedad como una gran estructura y cada una de las partes que nosotros seríamos, esas partes, estamos moldeados por lo que esa estructura define. Entonces ve la sociedad como un todo y lo demás serían las partes de ese todo. Y la otra mirada, que fue la que desarrolló fundamentalmente a través de la microeconomía clásica o neoclásica, es la que ve al revés a la sociedad como el agregado resultado de la suma de las partes. Entonces una serie de agentes económicos maximizadores toman decisiones y para el mismo fenómeno teníamos dos explicaciones. Por ejemplo, si un fenómeno que las personas vemos que toman un mismo tipo de decisiones, desde la mirada del individualismo metodológico, lo que se traducía, se explicaba es que básicamente las personas están viendo los mismos signos, los mismos precios y por lo tanto están tomando el mismo tipo de decisión optimizadora. Desde la mirada más sociológica, clásica, en realidad todos van en el mismo tren del metro, por eso todos van hacia el mismo lado. Lo que hace la lógica de redes es explicar cómo estas dos cosas interactúan y cómo nosotros, a través de nuestras decisiones descentralizadas, espontáneas, independientes, generamos una estructura
propiedades emergentes, que es lo que llamamos sociedad, cultura, mercado. Pero al mismo tiempo, cómo esos mercados finalmente nos van limitando y van condicionando la forma en que nosotros actuamos. Como nosotros estamos dentro de esto todos los días, a veces es difícil verlo en nosotros mismos y por eso yo quería mostrar brevemente un video de cómo seres que interactúan, seres sociales interactuando, generan algo que no son ellos mismos. Y lo quiero ver con hormigas. A ver si por favor puedes correr el video brevemente. Lo que aquí vamos a ver en menos de un minuto son hormigas interactuando. Y estas hormigas están en el Amazonas y quieren cruzar un río. Y lo que están haciendo es subiéndose una al lado de otra. Las hormigas interactúan localmente, tocándose las antenitas. Y lo que vamos a ver que se forma es un bote vivo de hormigas cruzando el río. Un bote, como ahí ya se está formando, que no necesitamos saber que son hormigas para poder analizar sus propiedades, que tienen una resistencia física con respecto al entorno, que tiene estímulos externos que, como esos depredadores que están ahí, que los están atacando, y sin embargo sobrevive, se mueve a través de un entorno oscilante, como nosotros nos movemos en las sociedades actuales. Y resiste, y finalmente existe como una propiedad emergente de la interacción entre hormigas. Y esas hormigas finalmente llegan al otro lado, cada una se va, y esa propiedad emergente desaparece. Cuando nosotros analizamos cambiemos las hormigas y pensemos somos nosotros, interactuando, nosotros generamos propiedades emergentes. Aunque las relaciones que nosotros estamos haciendo no estemos pensando en el todo, en la sociedad, estemos pensando a nivel local. Y eso es posible observar que surgen patrones que son analizables, que son estudiables, ¿ya? Y eso es lo que hace esta ciencia de redes que está emergiendo y creciendo. Por lo tanto, la diferencia con respecto al estructuralismo y al individualismo metodológico es que la unidad de análisis, el centro de reflexión del análisis de redes es las relaciones. Es lo que es el título de este panel, es que estamos conectados. Y surgen propiedades que se dan recurrentemente en muchos tipos de redes, no solamente humanas. Yo solamente las quiero ilustrar con este gráfico, que es un tipo de red como la que vio Juan Pablo Cárdenas. Estas son de economistas, coautores en temas económicos, mismo tipo de fuentes que él analizó, así que no voy a entrar en esos detalles. Y cosas que pasan en las redes que suceden como propiedades emergentes. Primero, surgen individuos que son más centrales, ¿ya? Que tienen más conexiones, como el que está ahí de color rojo. Son hubs. Y por la existencia de estos individuos, el mundo social alrededor de nosotros se vuelve más pequeño. Entonces, lo que comúnmente se habla de los 6 grados de distancia, tú te encuentras con personas que no conoces, pero después de conversar un poco, mira, la verdad es que teníamos a alguien en común y al final no son tan extraños. El mundo social es pequeño, a pesar de que estemos rodeados de desconocidos. Pero por lo mismo de que hay unos que están más centrales que otros en las redes sociales, es más pequeño para aquellos que están mejor conectados. Entonces, si en las redes sucede algo que es valioso, un recurso de información o de otro tipo, en las redes sociales se produce, por lo tanto, una distribución jerarquizada y desigual de oportunidades. Entonces, las redes tampoco hay que mirarlas, no es una panacea, es simplemente un reflejo de lo que en la sociedad realmente sucede. Y esto nosotros lo podemos analizar con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de interacción y ver cómo estos patrones surgen. Yo solamente para ilustrar quiero mostrar uno, que es la decisión es que, ya que esta presentación era acá en el Congreso, mostrarles cómo surge un patrón a partir de las decisiones que nuestros senadores y diputados han tomado independientemente de a quién seguir en Twitter. Y ellos tomaron cada uno su decisión en su minuto de a quién siguen y se formó esa estructura que es la tuitósfera política chilena a diciembre del año pasado, donde la parte amarilla es personas que son de la Alianza, la parte azul, personas de la Concertación, por ahí se ve el senador Navarro de rosado y más abajo de rojo los senadores del partido, los diputados del Partido Comunista, el senador Cantero se ve allá arriba en la parte superior, y se forma una clusterización natural en las redes. Cuando nosotros vemos esa información que está sucediendo y se está generando en Twitter y nosotros podemos analizarla, vemos que reflejan lo que sucede en la realidad.
Y por lo tanto, ahí hay una fuente enorme de información y hay muchas personas que estamos tratando de entenderla. Nadie la entiende realmente totalmente bien. Pero cosas pasan ahí que son útiles para entender la sociedad. Por ejemplo, un solo ejemplo más. Esto es la actividad de Twitter en Chile para el último gran sismo terremoto que hubo el mes pasado. Ustedes ven el minuto en que se produce el terremoto, se produce una gran actividad y además no se alcanza a ver muy bien en el mapa, está bastante bien georreferenciada de dónde fue. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de ver lo que está sucediendo en estas nuevas redes sociales online, capturar esa información, y ahora me conecto con lo que es el tema general de este seminario, ¿cómo podemos aprovecharlas para gestionar conocimiento? Hoy en día estas redes funcionan sobre una base que hay que reconocer y hay que ponerlas, no la vamos a analizar acá porque no es pertinente, pero en términos de participación ciudadana, una base profunda de legitimación o desconfianza hacia las instituciones políticas, hacia la democracia representativa. Entonces, en un contexto de democracia representativa debilitada, tenemos una tecnología que permite a los ciudadanos conectarse a velocidades instantáneas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay descontento, lo primero que se traduce en estas redes, que se mueve a través de ellas, es la difusión de ese descontento, que se contagia. Entonces, cuando algunos descontentos son por muy buenas razones, pero lo que se ve es un malestar ciudadano que se torna evidente. El gráfico del lado de la izquierda es un mapeo de la red de la primera huelga mundial o global que existió, que fue, o digital, llamémosla más bien, que es en contra del proyecto SOPA en los Estados Unidos. Entonces, ante una democracia que tiene procedimientos distintos, que no han cambiado, una tecnología para producir resultados, por ejemplo, para generar acuerdos, que sigue siendo la misma por 200 años. ¿A qué me refiero? Que nosotros para llegar a acuerdos, para solucionar algo, tenemos que participar en extensas reuniones, con personas que piensan distinto, en juntas de vecinos, en partidos políticos. Todo este tipo de organización para resolver los problemas de acción colectiva es intensiva en tiempo. Y al lado tenemos una tecnología que nos permite reclamar en instantes sin tener que coordinarnos con otros. Entonces, cuando estas dos cosas están disociadas, pero pasan al mismo tiempo, lo que los ciudadanos manifiestan, por ejemplo, el movimiento de los indignados, es lo que está en el cartel de al lado. Es que nosotros no es que seamos antisistema, no es que queramos cambiar y transformar el mundo, sino que el sistema es anti nosotros. Entonces, en ese contexto estamos hoy en día, y la pregunta es, insisto, ¿cómo esos ciudadanos desafectados, despolitizados, en el sentido tradicional de la política, de participar en partidos políticos, de organizarse políticamente, cómo recuperamos a esos ciudadanos para producir acción pública, política, como lo queramos decir en el sentido más noble del término? Entonces, el desafío es que hoy en día estas tecnologías están siendo utilizadas de manera bastante eficiente para organizar la protesta, pero el desafío es cómo la utilizamos para organizar la propuesta. ¿Ya? Y los mecanismos que hoy día existen, insisto, son permítanme llamarlo así, una tecnología para producir acuerdos que es requiere de mucho tiempo, de que tú inviertas demasiado tiempo en ella, que participes después del trabajo, etcétera, en grandes asambleas con personas, como dije antes, con las que no coincides y que hay mucha diversidad y hay mucha movilidad social, no en el sentido clásico sociológico del término, sino que la gente se migra de un lado a otro y por lo tanto esos lazos fuertes ya no de pertenecer a una misma comunidad no necesariamente motivan a buscar acuerdos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podemos usar las redes para generar algo que sea cooperativo, algo que genere soluciones? Y yo no quiero teorizar al respecto, sino solamente mostrar que esto sí se puede y se está haciendo. Y solo dos ejemplos para después abrir a conversación si así lo desean. Pero la lógica que está detrás es, para ello hay que entender a las organizaciones de un distinto modo. ¿Ya? Aquí van los dos ejemplos. El primer ejemplo,
Esto es Gran Bretaña. Usemos las nuevas tecnologías, usemos los celulares inteligentes para que las personas sientan que pueden ser sujetos de las políticas públicas y no solamente objetos de ellas. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo ahí? Las personas a través de estas nuevas interfaces se relacionan con sus autoridades, les informan, por ejemplo, que hay hoyos en las calles, que hay problemas en la ciudad, y estos quedan georreferenciados, como este particular que está ahí, y surgen propiedades, como dije antes, emergentes, ¿ya? Que en este caso ese sería el mapa donde está ese problema en particular, y ese es el mapa de ese distrito, esa comuna, donde entonces podemos ver ahora dónde están los problemas, qué tipo de problemas son, y los podemos gestionar. Y ahí ganamos todos, ganamos los ciudadanos porque le decimos a la autoridad, esto me importa, este es un problema, y la autoridad me puede responder directamente a mí. Entonces, para el ciudadano, ve la contribución, para el actor político, puede mostrar su respuesta concreta a lo que los ciudadanos están pidiendo. Por lo tanto, entender a los ciudadanos como participantes, pero no de una manera tradicional de participar solamente deliberativa, que por cierto también se puede, hay experimentos en Estados Unidos a través de asambleas en línea que también han funcionado, pero también usando estas nuevas formas de coordinación en línea. Pero alguien podría decir, ya, ok, generamos esto, pero ¿cómo lo hacemos? Y ahí viene el último punto que yo quería mencionar en esta presentación, y es que las organizaciones, por ejemplo, un gobierno, tiene que cambiar el paradigma de cómo hace las políticas públicas. Porque, ¿cuál es la alternativa? Si alguien dice, me gustó esta idea, ¿qué hacemos? Hoy en día, básicamente existen dos tipos de respuestas. La primera respuesta que dicen, contratemos a programadores, hagamos esa interfaz, hagamos y la ponemos, es decir, produzcámosla internamente dentro del Estado o de la organización. Y la otra alternativa dice, no, licitemos privadamente para que los privados generen, el que tenga la mejor propuesta, genere la alternativa. Esas son miradas desde el estructuralismo y desde el individualismo metodológico. La mirada desde los paradigmas de redes es entender que la organización, en este caso el gobierno, es una red de redes, una red de interrelaciones. Y por ejemplo, para solucionar este tipo de problemas, lo que están haciendo en Estados Unidos, pioneramente, incipientemente, con todas las debilidades que se pueda tener, es decirle a la ciudadanía, yo pongo una parte y tú pones la otra. Y lo que están haciendo es, por ejemplo, este proyecto que se llama Code for America, donde pone los datos a disposición de la ciudadanía para que la ciudadanía finalmente genere aplicaciones. Y entonces, ¿cómo contribuye el ciudadano? Por ejemplo, en este caso, como es una cosa bien técnica, el ingeniero informática probablemente o el programador que generó esta aplicación, que la voy a comentar en un segundo, dice, mira, yo no quiero estar metido todo el día produciendo acción para mi sociedad, para mi comuna, para mi entorno, pero sí quiero y me importa que pasen cosas y yo voy a contribuir en algo en particular. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es esta aplicación que permite, esta se llama Mural Art, algo así, y que permite a los ciudadanos mostrar, identificar, georreferenciar dónde están pasando obras de arte popular, y todo eso finalmente queda expresado en un mejoramiento urbano que esa información la toma, o sea, la plataforma la provee el Estado, el distrito, la toma la aplicación a través de lo que las personas van. Por ejemplo, ahí no se alcanza muy bien, pero en la imagen hay un graffiti y está explicado cuál es la historia de ese graffiti, y eso queda todo mapeado. Y entonces al final se genera un producto nuevo que genera para los ciudadanos que participan en ello un sentido de pertenencia. Para terminar, entonces, lo que quiero decir es, hay que cambiar el switch y entender a las organizaciones no como la organización y afuera están los clientes de esa organización, sino como un lugar donde llegan un montón de individuos que son en sí mismos acceso a otras redes. Y la organización lo que hace es coordinarlas y generar posibilidades de cooperación. Las organizaciones que hagan eso en el sector público, en el sector privado, son las que van a generar las estructuras que van a formar, como en la metáfora de las hormigas que puse antes, esos botes donde nosotros vamos a ir navegando hacia los futuros que van a ser posibles. Quisiera dejarlo hasta acá para... Eso sería. Muchas gracias.
Yo quería hacer dos comentarios antes de abrir la sala para un par de preguntas. Primero, que lo que plantea Jorge, ¿no es cierto?, es una propuesta de cómo aprovechar las nuevas tecnologías y particularmente las redes sociales online para reencantar al ciudadano, ¿no es cierto?, con los procesos democráticos, con las elecciones. Sabemos de que las redes son muy usadas para protestar, lo hemos visto en Chile en los movimientos, pero una pregunta que tengo yo es que usar estas herramientas requiere de ciertas competencias y ciertas habilidades de parte del ciudadano que no están repartidas, si uno dijera en lenguaje estadístico, aleatoriamente en la población. Es decir, normalmente ocurre que se requiere cierto nivel educacional o estatus socioeconómico para poder acceder, por ejemplo, a la banda ancha. Entonces, mi pregunta es si tú has pensado de que hay un riesgo en parte de que en la medida en que la tecnología se haga como un vehículo más frecuente para conectarse con la política, que quienes van a tener voz en ese espacio van a ser aquellos que precisamente son quizás los más o que tienen más recursos, etcétera, dejando de lado toda la gente que en el fondo o con suerte sabe usar internet o que está quedándose atrás. O sea, hay un riesgo ahí o cómo uno podría enfrentar ese problema. Bueno, efectivamente, pasemos ahora al lado crítico, digamos, los peros, los pros de esta mirada, o sea, los contras, quiero decir. A ver, no nos engañemos, las redes sociales no son, siempre han existido, siempre hemos vivido en redes, y ahí existe un tipo de capital social que, como mencioné muy a la pasada, al comienzo está desigualmente distribuido. Y como consecuencia de eso significa que algunas personas efectivamente tienen producto de estar mejor conectados en la sociedad, y en este caso a través de esta tecnología, mejores oportunidades, más capital social. O sea, eso es un dato. No obstante, hay una diferencia, creo yo, fundamental entre las jerarquías, por llamarlo de algún modo, que suceden con las nuevas tecnologías y las jerarquías que suceden sin ellas. Y es que las barreras de entrada son muy bajas. Y la persona que está en una posición de influencia en estas nuevas tecnologías está continuamente exigido para mostrar esa influencia. No son heredables. Y como no son heredables, entonces no hay una renta en sentido económico asociada a ellas, sino que es por la eficiencia que la persona produce en generar información, en generar soluciones, que obtiene las posibilidades que obtiene. Entonces, si bien es cierto que no son totalmente igualitarias, sí, cuando lo pensamos en términos comparativos, a los otros tipos de redes que nosotros todos vivimos, en las cuales es muy tú tienes para participar de ellas tienes que ser un conocido de alguien, tienes que haber ido al mismo colegio o al mismo grupo social, y esas son redes que siempre han existido, pero son mucho más difíciles de penetrar. En cambio, estas nuevas tecnologías abren esas opciones. Y dicho eso, por otro lado, son mucho más cambiantes. Entonces, yo no soy tan, o sea, yo comparto la aprehensión de que no endiosemos, no magnifiquemos las ventajas que pueden tener las redes sociales para solucionar problemas de nuestra vida en común. Ellas también son manipulables, pero por lejos la capacidad de manipularlas y controlarlas es mucho más bajo que cualquier otro tipo de redes que nosotros podamos imaginar. Y el segundo comentario, brevemente, me quería referir al slide que mostraste donde mapeabas la red social de los parlamentarios en Chile en Twitter y donde se veía claramente, ¿no es cierto?, que la estructura que existe fuera de las redes se reproduce en las redes. Es decir, la gente que pertenece a una alianza tiende a conversar más, no solamente en el día a día, sino que también en las redes. Y eso me surge la siguiente pregunta, que es que en la medida en que uno puede seleccionar, ¿no es cierto?, en qué redes participa en el mundo online, ¿no hay también una posibilidad de que de alguna forma el potencial, ¿no es cierto?, de intercambio de ideas, de heterogeneidad, de ideas que se suele asociar, ¿no es cierto?, a las nuevas tecnologías, a esta posibilidad de poder comunicarme con cualquier persona sin estar constreñido por tiempo o espacio, de alguna forma se ve menoscabada porque al final del día nos gusta relacionarnos con quienes piensan parecido a nosotros o con quienes comparten nuestras ideas? Solo me pregunto si es que hay
hay ahí un riesgo, digamos, potencial de que estas tecnologías, por este problema en el fondo, terminen siendo un elemento polarizador, ¿no es cierto?, del diálogo político, más bien en vez de ser un elemento que nos permita unarnos y conectarnos y ver el otro punto de vista. Ya. A ver, hace una semana atrás, cuando fue el debate acá en el Parlamento sobre si se iba a aprobar la idea de legislar sobre el aborto terapéutico, nosotros hicimos con unos colegas un sondeo, monitoreamos la red para ver qué es lo que se decía en Twitter sobre esta materia. Y bueno, vimos quién interactuaba con quién, vimos básicamente qué tipo de división tenían, si estaban a favor de que se despenalizara o en contra de que se hiciera. Y el resultado, para ser bien concreto, es que efectivamente se forman clústeres. Se forman las personas que están a favor de la despenalización del aborto, terminan conversando entre ellas, fundamentalmente. Las personas que están en contra, lo mismo. ¿Ya? Con una sola, quizá, diferencia. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Con una sola, quizás, diferencia a lo que sucede en el mundo no online, y es que ahora todos lo vemos. Es quizás la única ventaja o la única distinción que hay sobre esta forma. Nosotros en forma natural tendemos a juntarnos, lo que en el slang de teoría de redes se le llama homofilia. Nosotros tenemos en forma natural a juntarnos con las personas que son parecidas a nosotros. Eso no es un pecado de las redes online, digamos, eso pasa en todas partes. Pero la ventaja es que ahora yo, por ejemplo, como investigador, puedo verlo, ¿no? y dimensionarlo. Entonces, y eventualmente reaccionar ante eso de una manera que no era posible, o sea, que antes era solamente posible a través de estudios etnográficos, a través del sentido común, que uno podía formarse, pero no podía ser parametrizable. No podía. Entonces, no le podemos pedir a estas tecnologías que transformen la manera en que nosotros nos relacionamos habitualmente, pero sí podemos ver con optimismo que ellas nos permiten entender mejor de cómo esas formas de relación se dan, ¿ya? Y dimensionarlas. Yo creo que hasta ahí llega, no le pidamos más a esta red en ese sentido. Perfecto. ¿Preguntas? Ahí atrás primero y después acá adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Cortés. Yo soy un usuario muy activo en general de las redes sociales. He trabajado para el Ministerio de Salud en hacer community management en algunos servicios y en general de forma bien social. Y de todo lo que se ha dicho, la verdad es que de las redes sociales uno puede sacar como conclusión de que la transversalidad que tienen es innegable y que la capacidad que tenemos como ciudadanos de llegar directamente a las autoridades y de llegar a líderes que en lo cotidiano no podemos hacerlo es cada vez más cerca. Quizás también, como para acotar, las barreras que tenemos como ciudadanos al acceso a Internet son cada vez más sutiles. Yo diría que eso está siendo afortunadamente cada vez menor porque está comprobado que per cápita ya tenemos una usabilidad del teléfono móvil y del smartphone cada vez más grande, 3 por persona o 3 por familia. Y en general siento que la red social no debe ser un fin. Nosotros, por ejemplo, en el caso de las elecciones, las primarias en Providencia, que fue muy reciente, mucha gente se preguntaba a través de los medios qué importancia realmente tenía una red social como Twitter en generar votos. Y vimos que, si bien es cierto, gran parte de los usuarios más influyentes, entre comillas, en la red social apoyaba un cierto candidato, resultó que la ganadora fue la que no era tan apoyada a nivel de la red social. Entonces, de ahí que sacamos como conclusión en general personal y colectiva que esencialmente la red social en sí no es un fin, es un medio cada vez más utilizado. Es un medio tan válido como la prensa, ya en todas las esferas se usa Twitter y se habla de Twitter, que antes era muy de juego, ahora es algo muy serio y la gente tiene voz y tiene
la capacidad de opinar. Y en general, como conclusión, creo que desde mi experiencia, en Twitter a mí me siguen como 40.000 personas y trato de que en cada cosa que yo escribo, que haga, generar un proceso que es muy importante, no solo en política, en el Parlamento, en general es la articulación. Tenemos gran cantidad de información que se está gestionando continuamente y que tiene que ser debidamente articulada, ¿vale? Es decir, difundida a agentes específicos, generar una organización o un grupo de personas que estén a cargo de difundir de todas las esferas sociales, de modo de generar en el 2.0 una ciudadanía también 2.0 más organizada. Creo que un poco eso es parte de mis conclusiones que puedo sacar. ¿Puedo hacer un comentario? Mira, qué bueno que tocaste el tema de las elecciones en Providencia, las primarias en Providencia. Yo diría que se ha exagerado la capacidad que tiene Twitter para predecir elecciones. Nosotros aprovechamos la oportunidad de la primaria en Providencia para hacer una serie de estudios y mirar cómo podríamos intentar predecir el resultado. Y la verdad que nosotros, o sea, primero, a nivel internacional la literatura no es conclusiva de cómo. Sabemos que Twitter nos está diciendo algo, no sabemos qué es lo que nos está diciendo. Entonces nosotros hicimos el experimento, replicamos lo que pasaba en Twitter y de esa forma tratamos de medir cómo transformar un tweet en o qué nos está diciendo un tweet sobre a quién prefieres, entre los candidatos que estaban ahí presentes. Y si usábamos las medidas estándar que se usan en la literatura, lo que obteníamos es que Cristóbal Belolio ganaba por lejos, ganaba en número de menciones, distintas personas que lo mencionaban. Entonces, si esa fuese una medición de Twitter, o sea, pero si esa fuese la forma en que Twitter expresa, o podemos traer de Twitter información sobre qué es lo que las personas opinan, efectivamente es una muy mala predicción en el global, aun cuando sí habría que hacer el alcance que él ganó en todas las mesas nuevas, que son precisamente a las que finalmente él podía apuntar, no al padrón antiguo. Pero, como decía, no hay consenso en la literatura, no sabemos bien cómo medir, porque por ejemplo hay mucho mensaje para aquellos que son usuarios de Twitter que es sarcástico. Entonces nosotros hicimos un ejercicio adicional, varios ejercicios, quiero mostrar solamente uno. ¿Cómo se pone esto? Nosotros dijimos, pero veamos cómo interactúan entre sí las personas que dijeron explícitamente que estaban apoyando al candidato, a alguno de los candidatos durante el día de la elección. Si esto me permite mostrarlo. Y lo que vimos fue que quizás si lo miramos así, la red azul es la red de apoyos de Cristóbal Belolio, de personas que lo mencionaron y dijeron yo voy a apoyar a votar por él, etcétera, ese mismo día durante el periodo de la elección, ¿ya? O sea, de 9 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde. ¿Ya? El del medio son los que apoyaron a Javier Insulza y los rojos son los que apoyaron finalmente la persona que ganó, Josefina Errázuriz, esa primaria. Este dato, así como está, sin entrar en mayor detalle de cuál es la topología que está detrás de esta red, muestra algo quizás distinto y si este fuese el estándar, habríamos hecho una buena predicción de cuál fue el resultado. Porque ¿qué es lo que tenemos acá? Efectivamente, la red de Cristóbal Belolio es mucho más grande, pero están todos interrelacionados entre sí. En cambio, la red de Josefina Errázuriz en Twitter, de los que la apoyaron, tenía los dos componentes, tenía personas interrelacionadas y un montón de otras personas que no estaban relacionadas con ella. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría eventualmente interpretarse? Solamente lo digo no porque yo esté convencido de que esta sea una mejor manera de medir Twitter, sino simplemente para decirle que no sabemos si Twitter nos predijo bien o no el resultado. Si nosotros quisiéramos medir la temperatura de Santiago, podríamos tomar que cada uno de nosotros tenga un termómetro y mida la temperatura y decir, bueno, esta es la temperatura de Santiago. ¿Qué vale más, eso o que veamos uno de nosotros, uno que esté en Conchalí, otro que esté en Maipú, otro que esté en Puente Alto, y promediamos? Son mediciones no conectadas entre sí. Son menos conexiones,
pero parece que dice mucho poco. En eso consiste la encuesta, medidas independientes de intención de voto. Entonces, no sabemos qué es lo que nos dice Twitter para explicar elecciones. No se sabe en Chile, no se sabe en ninguna parte. No sabemos cómo, estamos en pañales en eso, pero sabemos que algo está diciendo. Y el ejemplo de las elecciones de Providencia es uno. Acá había otra pregunta, creo. Soledad Ferreiro, Biblioteca del Congreso. Me gustaría saber cómo ves tú el tema del codiseño con ciudadanos o de las consultas ciudadanas, cómo desde un congreso uno podría hacer preguntas que después pueden ser vinculantes o que las podamos transmitir. Digamos, ¿cuál sería como la malla de montar algo de este tipo? No es una asesoría gratis, digamos, sino que tu percepción... Eso se conversa después. Sí. Mire, lo que... Yo no tengo una preferencia sobre esto, así que no podría hablar desde alguna visión teórica que yo comparta. Lo que sí he visto de mi lectura de lo que se está haciendo en otros países es que cuando la autoridad pone a disposición un espacio de cooperación, ese espacio de cooperación online se ocupa. Pero sí empodera. Entonces, como decía el general Cheire en la presentación anterior, citando a Maturana, decía, ¿qué es lo que se quiere conservar? Es la gran pregunta que nos enseña Maturana cuando pensamos en cualquier contexto, en cualquier relación, en cualquier interacción social, una organización. Bueno, ¿qué es lo que usted quiere conservar? Si lo que quiere conservar es el poder de tener la información, evidentemente esa cooperación nunca va a producirse. Entonces, lo que, por ejemplo, lo que tiene que pensar la organización, en este caso la biblioteca, es qué aspecto es lo que va a compartir y permitir que fuentes fuera de la organización contribuyan. Y ahí, en algunas cosas van a ser, aquí no hay una panacea, no hay una pastilla que resuelva todo. Algunas cosas efectivamente van a ser codiseño probablemente. Por ejemplo, le dice a la ciudadanía, ok, yo tengo todas las bases de datos de las leyes en Chile, pero quizás la interfase de cómo esto se relaciona con los ciudadanos, ¿para qué la tengo que diseñar yo? La he dejado que los mismos ciudadanos lo generen, por ejemplo. Entonces, ahí tendría codiseño. Y en otro caso sería, no quiero que ustedes sean una fuente para yo saber qué cosas les tengo que ofrecer. Entonces, no hay una respuesta, creo yo, única. Y acá la experimentación creo que es la única forma de avanzar en eso. Solo para acotar lo que está diciendo Jorge, porque yo también investigo el tema de redes sociales, pero una mirada un poco distinta. Normalmente esa pregunta se la hace mucha gente. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Católica nos toca hacer talleres con empresas o con... el otro día hicimos un taller con candidatos a alcalde y a concejal y cómo pueden usar las redes sociales. Y la pregunta siempre es esa, es cómo yo aprovecho estas herramientas que permiten la co-creación o la participación ciudadana de una manera eficiente. Y la experiencia dice que antes de preguntarse la herramienta, siempre hay que partir de la estrategia. Esto viene típico de la literatura de la administración, ¿no es cierto? Estrategia y táctica. Y la estrategia lo que plantea es, bueno, ¿a dónde quiero ir yo? Y resolviendo esas preguntas de ver cuál es mi misión y dónde se inserta la participación que potencialmente podrían tener los stakeholders, es decir, la ciudadanía, en lo que yo hago, recién ahí yo luego voy a poder definir con más precisión qué tipo de herramientas y en qué áreas son las que yo voy a permitir esa co-creación. Es posible, por ejemplo, yo le planteé el otro día a un candidato a alcalde, que en su comuna, dado el escasísimo nivel de penetración que tiene Internet, que él gaste recursos en hacer una campaña masiva por Facebook y por Twitter, probablemente no tiene mucho sentido, porque a la gente que va a llegar en su comuna con esa campaña, es gente que probablemente ya tiene su opción tomada, dado que normalmente está asociado a nivel socioeconómico, acceso a Internet, a mayor interés político y por lo mismo opiniones y actitudes más cristalizadas. Entonces, si quiere llegar a un electorado nuevo,
pero un electorado que en su comuna no ve mucho internet, ni siquiera en el trabajo, las herramientas digitales poco le van a ayudar en ese minuto, distinto a la situación de otro. Entonces yo creo que al final, yo creo que como organización siempre hay que plantearse un poco desde la misión de la organización, qué es lo que yo quiero hacer antes de sentarse y decir, mira, hay que tener una estrategia en Facebook o en Twitter o porque a veces eso es un uso ineficiente de los recursos y mucha gente a veces ocurre de que se decepciona y dice, mira, yo creé este espacio y resulta que lo único que recibí fueron comentarios soeces o el diálogo que yo abrí terminó siendo una guerra digamos, de grosería. Como ejemplo nomás pongo lo que suele ocurrir con los foros que tienen los medios de comunicación para sus columnistas, ¿no es cierto? El columnista plantea, ¿no es cierto?, en la página web su columna y si ustedes leen la sección de comentarios, normalmente esos comentarios están muy lejos del ideal de Jürgen Habermas y de la deliberación, porque es un diálogo que no está moderado. Entonces ahí tú tienes una herramienta que termina siendo desperdiciado, la posibilidad de que la gente contribuya al debate de la columna, como no está bien organizado, termina siendo, ¿no es cierto?, una exposición de 190 comentarios total y absolutamente incivilizados y que entonces ahí es donde hay un problema entre lo que uno quiere conseguir, mayor participación, y lo que uno termina obteniendo, porque no se resolvió bien el propósito de por qué yo abro un foro o como yo lo hago. Yo quería hacer un comentario. Sí. Datos empíricos. Las personas están entre 3 y 4 horas en la pantalla y lo que es evidente es que están cambiando desde el televisor a otras pantallas. Un porcentaje cada vez mayor de Internet. Lo segundo es que la comunicación es una forma de relación y como dice Maturana maravillosamente bien, no es lo que yo quiero decir, sino qué es lo que entiende el otro, qué es lo que recibe el otro, qué genero en el otro. Y eso es muy interesante porque en verdad la comunicación se da solo en la medida que yo logro hacer emerger a ese otro e involucrarlo en lo que estoy haciendo. ¿Por qué me parece esto relevante? Porque escucho en los comentarios respecto de cómo en las elecciones el Twitter tiene una expresión. Pero, por ejemplo, y esa es la pregunta en concreto, mis mediciones dicen que solo el 20% usa Twitter. Y de ese 20% de la población que usa Twitter, la gran mayoría, cercana al 80%, son personas bajo los 35 años de edad. En cambio, el 75% de la población chilena usa Facebook y la dispersión etaria es mucho más representativa de lo que es la sociedad chilena. Y lo que no deja de sorprenderme es que, según mis datos, las mediciones que yo he hecho, el 96% de los chilenos tiene correo electrónico y lo ve al menos una vez al día. Y eso a mí me parece que son datos relevantes. Entonces, la pregunta es, también cuando uno va a usar estas herramientas, tiene que tener muy presente a qué segmento quiere dirigirse para saber cuál es la herramienta que efectivamente quiere utilizar. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Como dije, quizás muy a la pasada, sabemos que Twitter nos dice algo, no sabemos exactamente qué es lo que nos dice, y agregaría, como dice el senador, tampoco sabemos muy bien quién nos lo está diciendo. Tenemos una idea muy general, muy vaga, que sabemos que hay un sesgo en la población que está metida en Twitter, efectivamente. Si quisiéramos verlo como una representación de la... No es un grupo aleatoriamente sacado de los chilenos o de las personas que viven acá. Entonces eso es, yo creo que eso es robusto, no lo tomamos como un dato. Pero aún siendo ese dato cierto, tampoco sabemos qué es lo que nos están diciendo esas personas. Porque ¿qué es lo que hacemos en concreto los que nos dedicamos a esto? Nosotros capturamos toda esa información a través de las posibilidades que nos dan estas mismas redes, que son las llamadas API, ¿ya? Que básicamente nos metemos por tras bambalinas a sacar toda la información. Y lo que tenemos es un montón de datos, ¿ya? Y ahí, ¿qué hacemos con eso? No hay ninguna métrica, esto se está construyendo ahora, no hay ninguna
historia hacia atrás, Twitter es de 2006 nomás. Entonces, lo que se está construyendo es indicadores a través de cantidad, a través de análisis que se llaman sentimental analysis, tratando de entender el tono de lo que se dice, pero nada de eso es robusto. Entonces, yo más bien la invitación es a, en el caso particular de Twitter, ya que estamos hablando de eso, sí, hay que ponerle atención, pero no muy temprano para sacar conclusiones sobre para qué sirve. Creo que hay espacio para una pregunta más. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, lo mío... Perdón. Sí, no, tranquilo. Lo mío en particular, iba muy en relación a lo que decía el senador Cantero, que en estricto rigor, por ejemplo, para hacer una medición, yo igual tengo cierta experiencia en redes sociales y todo, pero en estricto rigor, para hacer una medición hay que poner mucho ojo también con eso, porque las redes sociales también poseen una segmentación, rango etario, ciertos factores que identifican o que me pueden identificar a mí con cierta persona. El caso, por ejemplo, vamos al tema de Providencia. Hay cierto rango etario que son, entre comillas, no sé, heavy user, por ejemplo, de las redes sociales. O sea, está muy claro que entre Errázuriz y Belolio hay una diferencia etaria que no es menor tampoco. Ahora, por otro lado, por ejemplo, en relación a lo que decía la directora de acá de la biblioteca, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Yo, por lo general, siempre me planteo en las cosas que hago, en base a las redes sociales, por ejemplo, a quién quiero llegar. Si efectivamente los canales que yo tengo o que yo pongo a disposición de ellos son los canales clave o son los canales estratégicos a los cuales ve. No sirve mucho poner una red social si efectivamente esas personas no tienen acceso. Ahora, por lo demás, algo súper importante que leí, lamentablemente no recuerdo al autor, decía que efectivamente si yo tengo algo importante que decir, voy a tener una lectura y a raíz de esa lectura también existe una de las cosas más importantes en comunicación, que es el feedback, es la retroalimentación que yo tengo. Una vez que yo pongo un canal, pongo una vitrina, entre comillas, viéndolo, no sé, desde el punto de vista economicista o del marketing, por ejemplo, espero que la gente me compre. Pero si yo comunico algo, espero que la gente retroalimente en base a eso. Las redes, por lo demás, por lo que decía el caballero atrás, creo, a mi parecer, que jamás han sido el fin. Las redes son un medio, nos permite relacionarnos, pero a la vez colaborar. Creo yo que no es más que eso. Y entre comillas, debiésemos tener cierta mesura en el uso y la utilización de los datos que aparecen en las redes sociales, porque estamos efectivamente exacerbando. Yo soy muy fanático de las redes sociales, las utilizo mucho, de sobremanera, pero aún así mantengo la mesura, porque sé que en estricto rigor tampoco son las dueñas de los datos confiables, no es la ICI, no es Web Knowledge. Pero yo creo que debemos siempre tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado con el nivel de información que nosotros procesamos desde las redes sociales y tenemos que también mantener la mesura, considerar siempre que las redes sociales, son canales, pero a través de esos canales circula una cantidad de información que nosotros casi ya no podemos controlar. Estamos saturados de información. Ojo con eso para mí y para todos ustedes también. Yo solo hacer una última acotación con respecto a las cifras que decía el senador y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. Yo siempre les digo, si ustedes quieren llegar a alguien en redes sociales en Chile, tiene que ser por Facebook y no por Twitter. Si estamos hablando solamente de alcance numérico. El tema está en que la composición de la gente que está en Twitter normalmente son lo que nosotros llamamos líderes de opinión. Y por lo tanto también son un canal eficiente, porque como ustedes saben, esto es teoría sociológica clásica, llegar a un líder de opinión es en el fondo usarlo como un amplificador del mensaje. Entonces probablemente al final lo que uno tiene que pensar es que las distintas plataformas son complementarias y más que haya una mejor que la otra es que cumplen distintas funciones. Y lo último es que ¿por qué nosotros hablamos tanto de Twitter? No solamente porque en general quizás todos los que estamos aquí participando usamos mucho más Twitter que Facebook porque encontramos a nuestros pares, ¿no es cierto? Periodistas, otros periodistas, etc. Pero también porque Twitter, a diferencia de Facebook, es una red pública. Facebook es muy usada, pero lamentablemente nosotros como investigadores
si queremos llegar a los perfiles personales de las personas y saber lo que ellos ponen, no tenemos acceso, porque es una red simétrica. En general, yo solamente puedo seguir a quien me sigue. Twitter, en cambio, es totalmente asimétrica. Yo no tengo que seguir a nadie para que me sigan, y lo mismo de vuelta. Entonces también hay un tema metodológico. Como siempre podemos investigar mucho más Twitter que Facebook, también da la sensación de que Twitter es como una red, en ese sentido, más útil que Facebook. Pero yo creo que hay aquí un tema también de sesgo metodológico. No sé si, Jorge, quieres agregar algo antes de terminar. No, tal cual, es así. Para un tipo de información muy relevante mira, déjame ponerlo del siguiente modo. Todos hablamos de capital social cuando hablamos de redes, son como dos palabras que van dos caras de la misma moneda. Pero hay distintas formas de capital social y las dos formas esenciales se pueden ver del siguiente modo. Una que es la generar confianza, ¿ya? Y la otra es que generar intermediación. Generar confianza se genera fundamentalmente en relaciones desclusterizadas. Y en eso Facebook es muy bueno, porque tú tienes las fotos de la actividad que hiciste con tus amigos, ellos te escriben en tu muro, todos reaccionan. Pero por lo mismo, como ahí se juega confianza, las personas son mucho más celosas sobre qué información sale de ese grupo, ¿ya? Por lo tanto, uno como investigador tiene menos acceso a ella, ¿ya? En cambio, las redes de intermediación, como Twitter tiene mucho más de eso, es de flujo de información. Entonces, y por eso que es mucho más abierta como red, y por eso la podemos analizar más. Pero por lo tanto, lo que leamos, lo que entendamos que sale de Twitter, va a estar probablemente mucho más cercano a entender esa otra forma de capital social que tiene que ver con el acceso a información, a contenidos, y por eso que tanto le interesa y tanto atracción trae en los medios tradicionales, versus lo otro que sería muy interesante para poder llegar a lo que tú mencionas, que por ejemplo poder llegar en el caso de la actividad política, poder llegar a alguien que tiene un tipo de preferencias que como yo, como postulante a algún cargo público, me gustaría que esa persona escuchara mi mensaje o poder llegar a ella, o si yo estoy en el sector privado, quiero llegar con mi producto a esa persona. Es mucho más difícil acceder a esa información precisamente porque metodológicamente no tenemos cómo llegar a ella. Bien, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los asistentes y nos vamos ahora a un break al almuerzo. Todavía no. Quisiera, antes de finalizar, por supuesto, darle las gracias a todos los amigos que nos están siguiendo a través de TV Senado y con quienes, a propósito de las redes y de las comunicaciones, tener un feedback, pueden escribir sus comentarios en el sitio oficial getscom.congreso.cl, para que en el transcurso de la tarde podemos quizás intercambiar algún tipo de opiniones o dar a conocer lo que están pensando ustedes a través de este medio, de este seminario, Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía. Profesor, agradecido de estar con nosotros, Sebastián Valenzuela, también a don Jorge Fábrega por habernos acompañado y a todos quienes también nos han acompañado durante toda esta mañana en este seminario tremendamente importante para nuestro país y por supuesto a la invitada especial que es la diputada que viene de Finlandia y nos ha estado acompañando también durante todo este día, ojalá. Nos encontramos nuevamente a las 15:30 horas. Los invitamos a todos a seguirnos a través de TV Senado. Muy buenas tardes.